sé si ya. Ah, sorry. Ahí. Super. Alice, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Eh, Son tiempos de incertidumbre, son tiempos de cambio y es por esto que he decidido hacer estos videos a modo también de hacer un aporte desde la vereda desde mi vereda y desde la vereda también que yo considero que las personas también que a mi alrededor pueden aportar. Entonces agradecido por su presencia y Gracias a ti. súper. Quería comenzar esta entrevista preguntándole, y ya que para las personas que nos ven y quizás no sepan de lo que hablaremos en este video, que por favor nos cuente un poco sobre usted, sobre su trabajo. Bueno, mi nombre es Alice Thomas. Estoy sobre los 50, estoy en los 53 para los 54. ¿Ah? Y soy psicóloga y astróloga. Y me estoy dedicando bastante a la astrología estos últimos, a ver, ¿cuántos son? Como 12 o 13 años, donde ha ido como creciendo mi actividad ahí. Y igual he mantenido en paralelo las dos actividades, ¿ya? Pero la astrología siempre ha sido algo que me ha apasionado, que me resuena. La aprendí muy temprano también, estaba por titularme, ¿ya? Y la aprendí en un contexto que yo considero más o menos privilegiado, que tiene que ver con Gonzalo Pérez, que es uno de los pioneros en psicología y astrología. Eh, Fue en su casa, en un ambiente muy íntimo, con amigos que eran de la misma escuela de psicología, entonces todos nos conocíamos y la situación jamás la sospeché como que me iba a dedicar, ¿no? A la astrología también. Eh, pero de alguna manera lo absorbí un poco como esponjita y después fue siendo como un lenguaje importante para mí, para interpretar ciertos eventos, no solamente personales, sino que también de lo que estaba pasando circunstancialmente. ¿Ah? Eso en breve. No sé. Y este lenguaje, me imagino que es muy antiguo. Antiquísimo, sí, sí, es un lenguaje, es, no estaba separada la astronomía con la astrología en un principio, ¿ya? En el fondo nuestros ancestros estaban, y no importa qué cultura, estaban buscando significado en aquello que estaban observando desde su punto de vista en la Tierra. Hoy día es muy distinto, hoy día están separadas la astrología y la astronomía, y la astronomía está muchísimo más avanzada y en el fondo también más centrada en mediciones más científicas, y la astrología fue quedando en un ámbito que tiene que ver con los significados, ¿ya? Y con una astrología que se va desfasando de los criterios astronómicos, eh, pero no necesariamente va quedando desfasada de los significados desde la Tierra, ¿ya? Siguen siendo sumamente importantes como las cuatro direcciones que llamamos, que son los equinoccios, los solsticios, para definir muchas cosas que tienen que ver con lo que ocupamos como lenguaje simbólico. Entonces, equinoccios y solsticios vendrían siendo la base de este lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Los solsticios son como la espina dorsal, ¿no? Los equinoccios son como puntos de partida, son puntos intermedios, pero de partida, especialmente el equinoccio que corresponde a primavera en el hemisferio norte y acá a otoño. ¿Ah? Entonces, es como que ahí parten lo que llamamos las cuatro direcciones, como ya más terrestre, eh, y de ahí se va armando este zodiaco. ¿Mm?
Justamente eso le iba a preguntar, el tema del zodiaco, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, el zodiaco vendría siendo algo así como una pantalla que puede ver la Tierra, ¿no? Desde su punto donde está situada. ¿O estoy equivocado? Eh, es, Hoy día es como difícil explicarlo para cualquiera, por lo menos para mí en breve. Antiguamente, claro, proyectábamos todo lo que veíamos hacia como una especie de pantalla de esfera celeste, donde coincidían constelaciones con lo que nosotros llamamos como zodiaco, ¿ya? Que son estos 12 signos. Hoy día hay una diferencia entre lo que son las constelaciones y lo que podríamos llamar también como un zodiaco más astronómico, y lo que es este zodiaco que está en el fondo orientado a las posiciones de la Tierra respecto del Sol y estos 4 momentos, ¿ya? Y ahí se divide en 12, es una cosa mucho más abstracta, no tiene necesariamente que coincidir con las estrellas que llamamos fijas, pero que no son fijas, son las constelaciones, y más bien nos quedamos con este significado de estos momentos, ¿ya? Y vamos dividiendo el significado del año en base a esos 4 momentos. Ahí voy entendiendo más. ¿Y cómo se une la psicología con la astrología? Mm. Eh, es bien interesante y bien bonito cuando uno investiga por ahí. Hay un psiquiatra que probablemente tú conoces o la gente tal vez ha escuchado por otros motivos quizás, que es Carl Gustav Jung, que a principios del siglo XX está empezando todo lo que tiene que ver con que emerja la psicología como disciplina, ¿ah? Y estudiar la mente. Y él fue más allá, se interesó en temas como parte del proceso mental de proyección que hacemos los seres humanos para entender nuestras circunstancias, y, y estudió astrología, estudió alquimia, estudió montones de cosas. Eso significó también el quiebre con Freud, ¿ya? Que anduviera vagando por esos lugares tan esotéricos, pero lo tomó como un lenguaje simbólico, un lenguaje que también tenía este elemento que él también estudió, que es la sincronía, como dos hechos pueden como acoplarse o darse al mismo tiempo sin necesariamente tener causalidad. Eh, entonces, desde ahí hay como ya una unión, no era tan explícita como es hoy día. También hay otro psiquiatra que es italiano, que es Asayoli, que tuvo contacto con Jung, que se escribieron por largo tiempo, y también indagó en la astrología. Entonces hay vertientes que nacieron un poco por ahí. También hay un humanista que más o menos en el mismo tiempo tomó la astrología y la fue uniendo con ideas psicológicas, y como en los años 60 eso ya como que se instaló, ¿ah? 60, 70, entonces se empezó a hablar de este lenguaje incorporando eh, la subjetividad, ¿da? La subjetividad psicológica. Y me imagino también que, Ojalá que se bueno, entiendas. sí, al menos me hace mucho sentido al recordar a Jung con los temas que él tocó en su momento y que justamente lo alejaron de Freud, que tenía que ver con los temas de arquetipo, con el tema de los sueños. Hace poco, bueno, el año pasado descubrí el libro rojo de Jung, que es hermoso, donde hay un montón de simbolismos tremendos ahí, Sí. y claro que me hace sentido. Entonces, ahí me saca la duda de la unión de la psicología y de la astrología, que claro que vienen desde ahí. A Sayoli no lo había escuchado, pero eso me queda como para buscarlo. Eh, Sí, con su, hay ¿Mm? dos, perdona, hay dos
dos psicólogos, una es una analista junguiana, el otro es un psicólogo de psicosíntesis. Los dos tuvieron hace poco, hace unas décadas, permiso por familiares para ingresar un poco en las fichas de ellos dos. Y bueno, fueron constatando que sí ocupaban la astrología, no en el sentido de interpretarle al paciente, sino que como un referente, ¿ah? Como un referente para su pensamiento, su elaboración, ¿ah? Y aquí en Chile, ¿hace cuánto más o menos la astrología? Porque usted me mencionó a Gonzalo Pérez, ¿cierto? Y Gonzalo Pérez me imagino que también viene de una tradición también, ¿de aquí de Chile o de otro lugar? No, Chile. En este minuto no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero todo esto está un poco en el círculo de lo que fue la Lola Hoffman, ¿ya? Psiquiatra, también junguiana. Y de él no recuerdo el nombre, me avergüenza un poco, pero era músico y estaba un poco relacionado o bastante relacionado con Lola Hoffman. Fue a estudiar a Inglaterra, ¿tá? Astrología, le enseñó a Gonzalo Pérez, ¿tá? Y Gonzalo Pérez, que tiene un destino más público en eso, como que le enseñó a varios astrólogos, ¿tá? A lo largo tal vez de la década de los 80, 70, eh, y, y tal vez hasta los 90, principios de los 90, como que tenía una actividad un poco como de difundir a través de sus clases este lenguaje, y también ha sido un gran difusor a través de entrevistas, de un libro que escribió, en fin. Súper. Dentro de esa misma historia de la astrología en Chile y también del mundo, ¿existen registros astrológicos que anunciaran todos los eventos que hemos experimentado desde el año pasado, desde octubre? Tenía Bueno, dudas. sí, sí. Ne- Ningún astrólogo predijo, o tal vez hay uno o dos, qué sé yo, no los conozco, ¿ya? Ningún astrólogo predijo el coronavirus como tal, ¿ah? Pero sí estaba instalado dentro de la lectura, que es este lenguaje simbólico y sincrónico. Estábamos esperando un gran cambio o revolución en lo que significa la manera o la estructura en que se instala la sociedad, llamemos la sociedad sobre todo occidental, o el modelo patriarcal, el modelo económico que se ha ido instalando y ha sido parte de lo que hemos vivido por siglos, que tiene también que ver con el extractivismo, ¿ya? Entonces esperábamos un cambio bastante revolucionario, más poderoso que en otros momentos de la historia, que en general hay ciclos en los planetas que se mueven más lento, y hay un ciclo en especial que es Saturno con Plutón. Cada vez que Saturno se aproxima a donde está Plutón y están juntos en el mismo lugar, en este caso ocurrió en el signo de Capricornio, pero hace 30 y tantos años atrás ocupó el lugar en Libra. Entonces, cuando se dan esos procesos, esos ciclos, hay de alguna manera un quiebre del modelo, no necesariamente ni positivo ni negativo, eso depende de la conciencia y de lo que decidimos los seres humanos, pero tiende a haber un colapso, ¿no? Y se regenera y se produce como un nuevo orden. Entonces estábamos esperando eso, pero estaba también el añadido que se dio más a partir de septiembre del año pasado hasta enero, como un increchendo, que tenía que ver con una intensidad especial, ¿verdad? La intensidad se la daba que Júpiter también se encontraba en el mismo lugar, y que hubo un par
de eclipses que fueron bastante poderosos también, que movilizaron. Entonces, no sé si la gente va a entender, pero los planetas tienen un cierto recorrido, una cierta forma de hacer su recorrido alrededor del Sol, y en septiembre, una vez que Plutón, que es un planeta de traslación larga, y cuando son planetas de traslación larga es como que tuvieran una incidencia mayor en la transformación o en lo social, en lo colectivo. Entonces, cuando comenzó lo que llamamos su fase directa, que es que desde la perspectiva de nosotros comienza a avanzar directo y no retrógrado, no hacia atrás, eh, comenzaron cambios importantes, el 18 de octubre acá, y todo lo que fue pasando también en diciembre con este bichito, ¿ya? Diciembre, enero, en que las primeras señales fueron en Wuhan, pero de ahí en adelante todo el mundo. Y nadie esperaba la sorpresa de que esto iba a remecerse a partir de un hecho tan orgánico, tan biológico, tan conectado a la vida finalmente. ¿Ah? Sí, es súper interesante el tema, sobre todo que usted menciona de los ciclos, porque al final estamos experimentando, podríamos decir, eh, una revolución, un cambio abrupto que en otro ciclo, que en otro momento de la historia también se ha dado. Y esto se va a seguir dando eternamente, podríamos decirlo, ¿cierto? Y también lo otro interesante que encuentro es que el tema de, como usted me dice, el Plutón se da esta vuelta y también aparecen otros astros que también intervienen en la conjunción de otros astros que también van repercutiéndonos a todos porque al final somos un sistema, un microsistema no sé, interconectado, interdependiente de los sistemas más Interconectada, grandes, sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿y ahora Hay, qué hay una, pasó? hay una, sí, hay una conexión, no sabemos bien, tal vez no la podamos explicar nunca tan racionalmente, ¿ya? Pero es como que de alguna manera el significado que está ahí está teniendo que ver con nuestra experiencia, ¿ya? Hay un astrólogo que dice, bueno, eh, el reloj indica una hora, no significa que es a la hora, ¿ya? Es como, pero indica un momento. Claro. Eh, el, el tiempo está medido también de otra manera, ¿ya? Y tiene que ver con nuestra experiencia del sol, la luna, los ciclos, el día, la noche, pero el reloj de alguna manera indica algo. Bueno, aquí también, ¿ya? Es como una especie de reloj simbólico que nos conecta, no sabemos cómo, pero conecta. Sí, en ese sentido, el misterio siempre es atractivo en ese sentido. Hace poco estaba leyendo de lo poco que yo conozco sobre astrología, que estábamos pasando por Mercurio retrógrado. Sí, ¿Qué sí, significa? hasta me parece que julio, a ver, eh, creo que el 12 de julio más o menos, hasta ahí. ¿Qué significa? Eh, bueno, es un fenómeno aparente, primera cosa, pero que en estos significados que nosotros le damos, Mercurio está vinculado a todo el proceso cognitivo, mental y humano que tiene que ver con que nos comuniquemos, con que de alguna manera nos relacionemos a través de la mente, y cuando está en este aparente reversa, eh, se hace más propicio todo lo que tiene que ver con una revisión o bien una reformulación de cómo solucionar los temas o los problemas que siempre están en la vida. Solo que con Mercurio retrógrado a veces tiende a coincidir, no siempre, pero en general tienden a coincidir como colapsos en las comunicaciones o en nuestros trámites cotidianos, el día a día, que se nos pierde la llave, que se nos pierde o que se nos echa a perder algo. Eh, no es una catástrofe, sino que simplemente nos invita, ¿ya? A poder como solucionar lo mismo que nos pasa todos los días, pero desde un ángulo distinto, ¿ah? Que tal vez es un ángulo
menos conocido, un camino menos conocido de razonamiento, más irracional a ratos, en el sentido de que se sale de la lógica, ¿no? Entonces Sí. siempre estos movimientos tienen como dos lados, tienen como, a veces los astrólogos pecamos de como anunciar más catástrofes que de dar el otro lado, ¿no? Que tiene un lado siempre de oportunidad. Sí, justamente eso también le iba a mencionar que cuando eh, aparecen Mercurio retrógrado o otro fenómeno, aparece más esto de que, oye, cuídate que viene Mercurio retrógrado o pasa esto, afírmate estos días. Pero yo creo que también es importante acordarse que todo trae una oportunidad, tiene su lado más Tiene dos positivo. lados. Justamente, entonces yo creo que la astrología entonces viene siendo también una gran guía como de apoyo para poder interpretar lo que nos va pasando, ¿no? Sí, es como cuando vemos el pronóstico del tiempo, ¿ya? Esto es como ver también el pronóstico de un poco cómo viene la mano de esos movimientos psicológicos sociales, ¿ya? Y, y siempre está nuestra posibilidad de hacer algo positivo con eso o embarrarla, digamos, o seguir en lo mismo. Ahora se me viene a la mente y un poco saliendo un poquito como de la pauta que teníamos, le quería preguntar también, ¿cuándo nos desconectamos de esta sabiduría ancestral? ¿Tendrá que ver con la colonización? ¿Tendrá que ver con esa parte de la historia? Nos empezamos a divorciar un poco como de esta conexión, lo que ha traído cosas positivas también, ¿no? Que es todo el desarrollo de la ciencia. Eh, en primer lugar, hay un momento histórico y muy importante que es cuando Copérnico ¿cierto? Señala que el Sol debe estar al centro, como por segunda o tercera o quizás cuál vez en la historia, porque ya habían griegos que lo habían mencionado, pero Galileo Galilei, entre medio de todas sus vicisitudes y todos los problemas que tenía en su vida, arma telescopios bastante buenos, ¿no? Prueba bastantes telescopios, tenía mecenas, en fin. Y, y comienza a explorar, por ejemplo, la Luna y descubre en el sistema solar las lunas de Júpiter, ¿ya? Y fue un escándalo, o sea, porque también el lado negativo de esta conexión en que veíamos todos estos significados, en que también estaba muy teñido por lo religioso por un buen tiempo en la historia, ¿ya? Y entonces el haber divorciado religión de pensamiento o de ciencia fue importante, fue un hito. Y en eso la astrología comenzó a ser como un lenguaje que se empezó a considerar como poco concreto, poco válido, y empezó a quedar divorciado, ¿no? Pero si tú estableces cualquier conversación con alguien que venga de una cultura más de la tierra, como es la mapuche, los aymara, ellos ven simbología en todos los eventos, o ven un significado en todos los eventos. El mismo solsticio es sumamente importante, el que viene, ¿ah? Es el comienzo del año y hay una serie de significados que le damos a eso, ¿no? Cuando estamos más conectados como con la naturaleza. Entonces hay un divorcio de lo que es el pensamiento, la evolución del pensamiento, que es positivo y negativo desde los dos lados, desde los dos puntos de vista. Pero hoy día hay un movimiento muy, muy bonito que viene de la psicología y la psiquiatría, que es con el psiquiatra Stanislav Grof y un psicólogo que se llama Richard Tarnas, que han ido como recuperando este lenguaje para de nuevo volver a hablar de la sincronía y volver a estudiarlo, ¿no?
Entonces hay elementos que nos están haciendo buscar de nuevo como un lenguaje por el cual podamos como reconectar. Yo creo que eso de reconexión es súper importante en estos tiempos de incertidumbre, tal vez de angustia, de miedo. La reconexión con esta sabiduría ancestral, desde mi punto de vista, es esencial porque nos viene también a sostener muchas veces esta angustia existencial que a veces aparece en nosotros. Y este solsticio que usted menciona, de qué se trata? Desde la perspectiva astrológica, es un solsticio bien especial porque ocurre por alineación, ocurre en lo que, al coincidir un solsticio con un eclipse en primer lugar, ¿verdad? Eso es bien poderoso desde la perspectiva astrológica. Y en segundo lugar, ocurre en una zona que justamente es la del solsticio, que es muy poderosa, es como cada solsticio y cada equinoccio son como nuevos comienzos, de hecho comienzan estaciones en ese momento, pero son también su inclinación tiene que ver también con un máximo al que puede llegar un ángulo, o al mínimo al que puede llegar el ángulo del Sol, ¿cierto? A la Tierra, y se llaman trópicos, trópicos de Cáncer, trópicos de Capricornio, esos momentos, ¿no? Los hemos marcado, por decirlo así. Eh, y y trópico significa de vuelta, ¿no? Es como son dos momentos en que es como que el sol se detuviera y vamos de vuelta. Y esto ocurre en el grado cero de Cáncer, que es también, siempre ocurre en el grado cero de Cáncer desde la astrología tropical, pero añadido con este solsticio que también ocurre en el grado cero de Cáncer, hace que sea un momento más poderoso para entrar en ese cambio o en ese de vuelta, ¿verdad? Como que viene una segunda etapa del año y como que recomenzamos algo, pero no recomenzamos algo desde cero, recomenzamos algo también desde una historia, no estamos desconectados de lo que pasó el año pasado, ni lo que ha pasado en otros momentos de estos ciclos. Entonces abrimos una puerta y este solsticio, como es un solsticio eclipsado, también tiene ciertos caracteres o significados que son del eclipse, que es un eclipse difícil, habla un poquito como de separación, de obstáculo, y mi sensación es que no solamente que estamos separados físicamente porque estamos recluidos, sino que también nos invita a ver de lo que estábamos hablando, qué tan separados estamos de la naturaleza, qué tan separados estamos unos de otros, qué tan separados estamos mente y cuerpo, qué tan separados estamos de nuestras emociones. Entonces, es un momento poderoso en lo personal, pero también que nos refleja desde el mundo, también posiblemente eventos que nos muestren qué tan separados estamos unos de otros, de nosotros mismos, y además va a ser como activado este mismo punto del solsticio y del eclipse en unos días más, desde el 25 de julio más o menos, va a ser activado por Marte, que va a ingresar a Aries. Y eso es un momento poderoso, es un momento en que tienden a manifestarse cosas, allá afuera, no solamente en lo interno. Entonces, probablemente tengamos que ver de manera más clara, ojalá no tan dramática, pero más clara, qué tan separados estamos. Estábamos ya en ese proceso desde hace 2 años, el año pasado fue muy importante, el eclipse más o menos en junio también nos ayudó a mirar, por ejemplo, qué tan separados estábamos de los procesos naturales de la Tierra y fue un eclipse bien especial que como que ayudó
a levantar la figura de esta chiquitita sueca, es sueca, ¿cierto? Sí. Eh, y todo el movimiento que se produjo ahí. Acá estábamos más metidos en lo que pasó en octubre, pero el mundo se estaba movilizando en términos de protestas y de reclamar, que los jóvenes reclamaran como una conexión más clara, como tomar decisiones distintas en este movimiento socioeconómico, por ejemplo. Sí, me hace mucho sentido lo que nos habla sobre la separación de nosotros en cuanto a incluso ideología. Es cosa de meterse a Facebook, a los grupos, a los comentarios, que estamos completamente divididos, separados en facciones, en estilos de pensamiento, en ideología. Hace poco escuché a un maestro que también decía, nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan separados como ahora, eh, tan fragmentados y tan separados de la unidad. Y también me hace sentido lo que dice usted sobre las puertas, que vienen siendo puertas estos fenómenos astrológicos. Sí. Y yo recuerdo que cuando pequeño aprendí justamente el tema de los solsticios, siempre se me venía a la mente como portal, como que era un momento portal, pero realmente cuando chico no sabía qué hacer en esos momentos, hasta que descubrí que es un muy buen momento para meditar, ¿no? Esos momentos, fenómenos astrológicos como solsticio y eclipses son buenos para meditar. Yo diría que son un momento bueno para meditar o para, tal vez incluso hay gente que siente la necesidad de hacer un ritual, de entrar de una manera más conectada a ese cambio, ¿no? A ese cambio a esa vuelta también. Y, y esa separación en este minuto es bien, cada uno puede mirarla, ¿no? En sí mismo, como qué tan separado está de sí mismo o qué tan separado está de otros, porque cáncer como arquetipo, como significado, también tiene mucho que ver con pueblos, con comunidades, con gente, con familia. Eh, entonces no es solamente la separación física, sino que también muchas veces estamos como desvinculados. Y hay un cambio también que se produjo hace muy poquito, que tiene que ver con algo que ya es más técnico de explicar y no importa tanto, pero sí que la gente sepa que por un año y medio más o menos vamos a estar teniendo que eh, como conectar más con nuestra experiencia, con nuestro saber desde la experiencia, más que este conectar tan nocivo cuando es desde una cosa como más ideológica o rígida en el pensar o una forma que tiñe todo y que lo ve todo desde el mismo punto de vista. Acá necesitamos más flexibilidad. Los problemas que vamos a tener ecológicos, los problemas que vamos a tener sanitarios, los problemas que vamos a tener económicos, son masivos, ¿da? Porque estamos en este minuto en algo masivo, entonces no podemos pensar de la misma manera. Justamente tú mencionabas las redes sociales, a mí me llama la atención profundamente que todavía estemos hablando de esto como de la gente derecha, los zurdos, como descalificándonos, como con una ideología que ya ni corresponde. Son como tanto la perspectiva neoliberal ya no corresponde en términos como de subsistencia del planeta, ni tampoco corresponde un régimen totalmente de izquierda, ¿no? Es como que hay una nueva manera de pensar que de todas maneras pasa por lo solidario, ¿no? Y pasa por conectar justamente con lo sensible, ¿ah? Y los seres humanos somos organismos y somos sensibles y somos especiales y únicos, pero también lo es la naturaleza y podemos aprender tanto unos de otros y también de la naturaleza que estas ideologías como que no tienen ya cabida y nos está costando, sobre todo a la gente
de mi edad hacia arriba, ¿no? Es como que todavía estuviésemos en una cosa muy rígida, como dividiendo el mundo entre izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Yo creo que el orden económico tiene que cambiar, no puede seguir de la misma manera, no vamos a sobrevivir. Sí, sí, llega a ser hasta raro leer estos juicios justamente de derecha o izquierda todavía en el 2020, ¿cierto? Es como sorprendente, pero Con los sigue problemas que estando. tenemos, digamos, tenemos, y el 0 grado de cáncer, que siempre el solsticio está ahí, pero como es este solsticio especial, como eclipsado, también tiene que ver con nuestro estómago, con nuestra comida, también podríamos entrar en una escasez que no necesariamente solamente por la situación de estar detenidos y recesión, sino también podría ser que la tierra, porque cáncer también está más conectado con la Pachamama, si tú quieres, o con la madre tierra, y también lo que nos nutre, ¿tá? Hemos visto el descenso de las abejitas, de los insectos polinizadores, de los insectos nocturnos, que son súper importantes y tal vez no tan estudiados respecto a todo lo que contribuyen a que podamos subsistir, ¿ya? Y entonces, esta misma manera de pensar ya no corre, y en eso vamos a estar, va a ser fuerte. Por supuesto, hay pensamientos más de dinosaurio que todavía insisten y que tratan de manipular desde lo ideológico, pero ya no corresponde. Son como estructuras antiguas que ya están colapsando y que Exacto. ya tendríamos que estar cambiando a otro tipo de lenguaje. Yo coincido justamente con eso. Cuando usted dice que también este solsticio eclipsado está involucrado Marte, ¿cierto? Sí, Marte lo va a activar desde otro ángulo, en un ángulo de 90 grados se llama, que es una cuadratura, y que activa, tensa, ¿ya? Es como tensa y activa también lo podríamos ver como un punto de acupuntura, solo que activa este eje mundano, esta espina dorsal que es del mundo, ¿tá? Entonces, en general cuando pasan esas cosas como que tienden a manifestarse de aquí a algunos meses más o semanas más, va a tender a manifestarse algo que tiene que ver un poco como que estamos en crisis, ¿no? Que no solamente en crisis de la pandemia, la crisis es mucho más profunda, es más amplia. Sí, tendrá que ver con que Marte también antes los antiguos lo simbolizaban como el dios de la guerra, ¿o no tiene que ver? Tiene una cosa belicosa, ahora está, por supuesto que alguien podría, o tal vez alguna nación o algún país como entrar un poco en esa guerra. Hoy día hay una guerra comercial, sin ir más lejos. eh, pero también Marte en este segundo semestre del año es interesante, está en un lugar que tiene que ver con que distingamos mejor lo que sí queremos, lo que no queremos. ¿tá? Marte en Aries es un buen lugar para definir exactamente hacia dónde queremos disponer nuestra energía. En relación a la pandemia es un lugar un poco difícil porque las pandemias nunca se saben cómo terminan, si terminan porque todo el mundo se contagió o porque la gente se cansó, eh, pero es una fuerza más asertiva, también puede ser más rabiosa, pero también más clara. ¿tá? Eh, entonces puede ser que como que un poco como que coincidamos con el cielo en términos de tener más claro qué es lo que queremos de aquí en adelante. Hemos estado en este stand-by, han acompañado a algunos planetas que han estado retrógrados, ha sido un buen momento para que reflexionemos y para que también veamos nuestra fragilidad y también veamos nuestro efecto de estar quietos en la naturaleza, por ejemplo. Y tal vez desde ahí hay más determinación, hay más claridad de qué queremos y qué no queremos. ¿no? Entonces, como te decía, todo tiene dos caras,
¿ya? Entonces esto va a activar, puede activar cosas o situaciones medias belicosas, pero también puede activar claridad en los individuos y por lo tanto en lo social. ¿Ya? Y hay un movimiento también que empieza a ocurrir de septiembre en adelante, que es que Marte se pone retrógrado. En fin, entonces casi todo el año, de lo que resta del año, vamos a tener a Marte en Aries en esa posición, donde estamos diciendo esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. ¿Ah? Yo creo que es un momento crucial justamente para eso, para saber qué es lo que queremos y lo que no. eh, y es súper importante, yo creo, sobre todo para nuestro país, que estamos en números rojos. Hace poco también renunció el ministro de Salud, punto álgido. Yo creo que eh, esa recomendación es súper, súper asertiva, y aprovechando el momento de estar como en este reseteo planetario, ¿no? Estamos como en una pausa obligada y empezar como a aclarar qué otras recomendaciones nos podría dar en estos periodos. En este mes y medio, más o menos, o en este próximo mes, más o menos, que se siguen sucediendo varias coincidencias con el cielo, momentos importantes. Yo diría que aprovechemos esta energía, porque harta gente me pregunta, bueno, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Ah? Como que si termina y vuelvo un poco a lo mismo, a mi normalidad. Y la verdad es que este es un momento bien poderoso, nos está conectando con elementos que no estamos tan acostumbrados, que justamente tiene que ver con nuestra fragilidad, con estar quietos. Eh, entonces es un excelente momento, me gustó la palabra hibernar, se estaba pensando en Santiago que hibernáramos, ¿ya? Como en toda esta región, y, y en el sentido de como ir hacia adentro, ¿ya? Y preguntarnos cómo queremos salir de aquí, tanto en lo personal como eh, en lo social. ¿Ya? En lo personal he escuchado gente, he tenido que escuchar relatos, me ha pasado a mí también en ciertos puntos que hay cosas que uno no quiere volver a repetir. ¿Ya? Es como que también esta detención hace que uno mire cómo estaba funcionando, cómo estaba llevando la vida cotidiana, qué tan conectada o desconectada o conectada estaba. Entonces, como que ese tipo de reflexiones todavía no tenemos un tiempito para estar en ese proceso. No es tiempo aún de salir y podríamos tomar malas decisiones, ¿ya? Si lo hiciéramos. Todo esto más o menos septiembre comienza a tomar otra cara, podemos ya evaluar con un poco más de tranquilidad eh, qué es lo que viene, cómo vamos a poder enfrentar todas las situaciones que también vienen acompañadas a esta situación de pandemia y donde también tenemos latente una crisis social. ¿Ah? Entonces, y tenemos pendiente un referéndum también. Entonces, hay cosas que están ocurriendo que las podemos reflexionar con más conciencia, aquellos que pueden. Por supuesto, hay otros que están teniendo que día a día pelear con la subsistencia, ¿ya? Pero también a los que pueden es conectar también con otro. La palabra conexión acá es importante, la palabra sensibilización es importante. Entonces, mi recomendación es como tanto ver en dónde estamos desconectados, como también aprovechar este momento para reflexionar y apoyarnos en este Marte que va a empezar a estar en Aries para ir haciendo cambios en la dirección que nos parece sensible, que nos parece correcto,
Y hay un, que lo dije, pero es un pedacito muy importante, que empecemos a estar abiertos, a estar menos teñidos por nuestras ideas respecto a cómo debe funcionar la realidad. Estamos en una situación muy distinta, requerimos respuestas que son absolutamente diferentes, y para eso hay que estar muy flexible, muy curioso, muy con ganas de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y de comunicarnos unos con otros. Y no bloquearnos por ideas, por formas de ver el mundo. Sí, yo en ese sentido resono harto con sus palabras y sobre todo con la palabra que menciona que es la fragilidad en este irse para adentro, en este hibernar hacia adentro. Al menos a mí lo que me ha pasado es justamente conectarme con esa propia fragilidad que muchas veces yo lo he visto en mí y también a personas que he acompañado en su proceso. Esa fragilidad la vamos encubriendo o la vamos protegiendo con este ego, con esta dureza, que muchas veces esta coraza nos aleja de la fragilidad, pero al final yo creo que la fragilidad no es sinónimo de debilidad, sino que No, es una sensibilidad distinta, una sensibilidad de antes de tener este ego que si bien nos sirve, pero nos desconecta un poco de los demás. Coincido completamente con usted con respecto al tema de la conexión. Y, y para ir finalizando, y no me quiero ir sin esta pregunta, ¿qué, qué papel juega aquí la carta astral o carta natal? Yo la verdad es que conozco súper poco de ese tema, pero me preguntaron justamente por WhatsApp me están mandando preguntas y le quería hacer esa pregunta de la carta astral. eh, la carta es un mapa, es el momento, es una instantánea del momento en que nacimos, y, y desde el lugar, la hora donde ocurrió, y entonces cómo estaba dispuesto el cielo que podemos observar desde ese lugar y desde esa hora. Y entonces pasa a ser un mapa simbólico que representa como los caminos que necesitamos recorrer cada uno en lo personal. eh, y, y son caminos que están más o menos activados según cómo esté el cielo actual, la instantánea del cielo actual. ¿Ah? Entonces, todo esto que hemos estado hablando, que podemos mirarlo más colectivo, cuando trabajamos con una carta y superponemos lo que está ocurriendo en esta instantánea o en este momento en el cielo, eh, activa puntos diferentes en cada quien, ¿ya? En cada carta en particular, y entonces entramos en un proceso, hay para algunos, por ejemplo, este eclipse los va a movilizar muchísimo, para otros va a pasar como una cosa, como un telón de fondo, como gente que sabe que está en cierta crisis o como que va viendo en las noticias que algo de esto de la conexión, desconexión, de preocuparnos por los demás o del alimento, etcétera, va a estar como ahí, pero no necesariamente va a ser tocado por eso directamente. ¿Ah? Entonces, la interacción entre el cielo actual y ese cielo que refleja nuestro camino en la vida, esa interacción es la que nos hace movilizar más temas hacia un lado u otro, pero siempre dentro de lo que es como este mapa que traza nuestro camino interior. ¿Ah? También a veces coincide con el exterior en que se manifiestan asuntos allá afuera, la sincronía existe. Pero sobre todo es un camino que si lo recorremos internamente, lo que la carta refleja es como aquello que vinimos a aprender, aquello que vinimos a explorar. ¿Ah? Y eh, entonces también cuando nos acercamos más a eso que este lenguaje está hablando, como que por ahí va el mensaje de nuestro yo interior, por supuesto que se despierta mayor felicidad, ¿no? Cada vez que nos acercamos a eso.
Súper, me queda mucho más claro y estoy entonces entendiendo que es una gran herramienta entonces también para De una reflexión autoconocimiento. de autoconocimiento y reflexión. Alice, agradecido y honrado por su presencia. Eh, eh, He aprendido un montón en esta casi hora de entrevista. No sé si le gustaría agregar algo más antes de terminar. No, darte las gracias. Para mí, a veces no soy muy buena comunicadora en términos de poder traducir todo este lenguaje para que todo el mundo lo entienda. A veces tengo que hacer como un trabajo, por eso me gusta más escribirlo que hablarlo en entrevistas, pero no sé, creo que a través de tus preguntas y del vínculo que se armó, creo que salió claro, creo, ojalá. Sí, al menos a mí me aclaró un montón de dudas y espero que las personas también que nos están viendo en este video también les sea de mucha utilidad. De nuevo, agradecido y nos vemos en otra oportunidad, Alice. Un Ya, fuerte pues, abrazo gracias. Igual y a que estés ti, súper. Chao. igual. Chao.